al país, al mundo. Bueno, ahí a propósito de la entrevista del doctor Castellanos, hay muchas críticas con relación al 462. No sé si habrá que mejorar la plataforma, pedir ayuda tecnológica a las compañías de telecomunicaciones, agregar más personal, pero hay críticas en ese sentido y en esto es checar cosas, corregir, seguir adelante, prestar atención a las cosas que se dicen. Y también, a propósito de lo que decía el doctor Castellanos, el Colegio Médico y las asociaciones de enfermeras se han estado quejando de desprotección, o desprotección no, de no tener la indumentaria, los equipos suficientes de protección para hacer frente a la pandemia en los diferentes centros de salud. Ese dato de que 1 de cada 10 en Europa es personal médico, de los que han caído, eso es un dato muy duro. Y aprovecho para referir una experiencia con un familiar en los Estados Unidos que está en un hospital. Hay lugares, y esto es como la guerra, hay un personal fundamental que es el que no se puede afectar en ningún momento y hay que preservar. Y un descuido en un hospital provocó que al día siguiente ese médico se presentara y cuando preguntó por una parte del personal le dijo, bueno, ayer la situación que se señaló con una persona que se iba a tratar o se estaba tratando resultó positivo de COVID-19 y ocurre que ahora hay 29 entre médicos, enfermeras y personal de apoyo, 29 del equipo médico que estaban en cuarentena, que hubo que apartarlos. Es una situación terrible cuando hay un descuido en el protocolo del médico, del centro, o que el personal de salud, como es la denuncia del Colegio Médico y asociaciones de enfermeras en el país, no tiene el instrumental adecuado, la protección adecuada, y ese es el personal base, es como el caso de policías y militares, pero sobre todo los policías que están trabajando el toque de queda, las detenciones por toque de queda, y a veces uno ha visto en videos que no tienen la protección necesaria, importante, elemental para tratar con estos casos, porque uno ve que se acumulan muchas personas, a veces uno los ve a ellos muy juntos, y esto está contraindicado por OMS. Ayer checaba un tuit de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, donde hacía críticas a estos métodos en su país. Hablaba de que los apresados, las personas detenidas, que no fueran recluidas, que no fueran juntadas, y que esto generaba mucho problema. Y en un reportaje sobre un país centroamericano, escuchaba que el personal de policía decía, nosotros los detenemos, llamamos al fiscal y este decide qué va a hacer. En muchos de estos casos, lo que se hace es que se le notificará para una presentación futura ante un tribunal. Y yo creo que esa es una medida que pudiera ser interesante en el caso de la República Dominicana y no tener que amontonar personas. Aprovecho y hago el puente ahí para ir al discurso del presidente Medina, porque hay una situación. En esto se trata de las pruebas. Si no tenemos la aplicación de la mayor cantidad de pruebas, los resultados siempre van a quedar muy por debajo de la situación real. Y ese no es o no debe ser el objetivo. Debe ser que se refleje la realidad cada día. Mayor cantidad de pruebas, mayores detectados o negativos, hay un reflejo adecuado para la situación y se puede actuar en consecuencia. Entonces, ese es un tema. El presidente ha dicho, un poco atendiendo muchas sugerencias
de mucha gente, incluidos partidos de oposición, que las pruebas van a ser gratis, que se aportan 2.000 millones para esto. Ahora, hay un protocolo que provoca la contención o el acceso de muchas personas que algunas están en pánico y no se puede aplicar por un tema de pánico. Pero hay mucha gente por debajo de los 59 años o que tiene necesidad o que tiene el temor y requiere la prueba y que no va a aplicar dentro de esa gratuidad. El presidente ha explicado 59 años y por lo menos dos condiciones previas, que puede ser un mal cardíaco o alta presión arterial, entre otras, algo base, y una prescripción médica. Hay personas que pueden oírlo de la gratuidad y decir, bueno, ya el presidente dijo que es gratis y me voy a hacer la prueba porque tengo miedo o siento calentura. Entonces, eso no es. Y esa parte, ese protocolo debe ser bien afinado y bien promovido esto para que las personas entiendan que no es que ahora yo puedo salir de mi casa porque tengo calentura y voy a ir porque el presidente dijo que es gratis. Eso es importante que se promueva porque la gente puede tener confusión. Hay otro tema. Yo cuando le escuchaba ayer, escribí un tuit diciendo que esperaba medidas restrictivas o de mayores restricciones, aunque esto podría haber sido dejado para la participación del ministro de Salud o del ministro Montalvo, que el presidente adelantaba que iba a hablar hoy, y las restricciones uno presume, o en el caso mío presumía que vendrían por ahí, pero hay algo que es importante anotar. El presidente ha hablado y evidentemente que esto refleja muchas reuniones, muchos cálculos, muchos acuerdos o intentos de acuerdo con sectores productivos. Él ha hablado de medidas que se aplicarían a partir del día 1 de abril. Si se van a aplicar a partir del 1 de abril, implican una serie de concreciones, de protocolos, de acuerdos, de definiciones, de cómo que le vamos a poner el dinero, sea a la empresa, sea directamente al personal, cómo llegar a ese 70% en el caso de procurar que el trabajador se preserve el empleo, en el caso de los empleos activos, ese 8.500, cómo se va a concretar en el tema de las empresas turísticas que tienen mucho, que viven muchos de la propina más que del sueldo base, que hay una situación muy especial. Y todas esas cosas hay que definirlas y entran al 1 de abril o comenzarían al 1 de abril. Entonces, hoy no se pueden sacar de la calle, y mira que uno cuando ve el desorden de muchos ciudadanos, uno piensa en la cuarentena absoluta 24 horas, uno lo proclama, bueno, hay que cerrar esto, pero hay una situación, de repente nos encontramos con más de 5.2 millones, que fue el dato que dio el presidente, en una enorme vulnerabilidad. El tema de las personas que están en la tarjeta, la gente del empleo informal, o sea, estamos hablando de más de la mitad de la población que de repente no se puede quedar, no se puede anunciar una medida hoy y que mañana ya se mantengan en la casa 24 horas, porque no ha llegado esos recursos y hay una enorme vulnerabilidad. Quizás por eso es que el presidente ruega, lo pide, miren, por favor, quédense en la casa, porque todavía no hay, al día de hoy, no hay la respuesta económica, la respuesta material, oficial, para usted poder cerrar el país. Y esa es una realidad. Incluso creo que en los primeros días de abril todavía habrá que escalonar una serie de soluciones en esa medida también, escalonar restricciones, porque evidentemente que no se puede cerrar el país a partir de hoy. Entonces, eso es bueno tomarlo en cuenta a la hora de los análisis y de las respuestas que se vayan a dar.
Y cuando citaba cómo se definiría el apoyo a personal que, que ya ha sido pedida su suspensión, como dijo el ministro de Trabajo, o personas que todavía están en nómina, es bueno definirlo y que quede muy claro. Claro, hay una serie de sistemas, en el caso de las tarjetas, UBEN, que permiten una identificación clara de personas, pero en las nóminas podría ser diferente, y en esto siempre hay gente que se aprovecha y podría pasarse de listo con relación a las personas que hay que apoyar. Por eso, definir en cada caso, en cada empresa o nivel de empresa, cómo sería el apoyo directo al individuo o a la empresa, que en algunos casos, reitero, podrían quedarse con ellos. La persona que llamó y le hizo la pregunta a Julio del mercado, de cómo él haría, que algunas personas, funcionarios, deberían ensayar la respuesta que Julio le dio. No tengo respuesta para eso en este momento, pero esa llamada ha de servir para identificar zonas todavía grises de las medidas, porque por más empeño que se haga y más reunión y más esfuerzo, es difícil usted poder dar respuesta al 100% de las necesidades y de las situaciones que se van presentando cada día o que se presentan en sentido general. Y es bueno esa llamada, esas preocupaciones que a veces pueden irritar a algún funcionario, pero que son buenas porque este es un país muy especial. No es la Alemania industrializada que se puede dar una solución común a los problemas, que hay muchas capas productivas y de informalidades que requieren necesariamente algún nivel de flexibilidad. Se corre ese riesgo de contagio. Usted diría, bueno, yo prefiero que no se contagien más, económicamente a futuro saldría más caro a que la solución de los problemas económicos de cada quien. Pero lo que ocurre es que, como decía José hace un rato, razonamos por nuestra situación económica y social. Hay gente que simplemente cesa hoy y mañana no tiene que comer. Entonces esas son realidades muy concretas que hay que tomar en cuenta para dar solución. Ahora, hay algo que lo he visto en otros países, he escuchado a médicos dominicanos también decirlo. Si vamos a tener esta situación parcial de circulación, de gente que va a seguir yendo a los supermercados, mercados, instituciones bancarias, farmacias, etcétera, sí podría ser algo obligatorio de una gran presión, y en esto pienso mucho en el transporte público, que se tenga la mascarilla, porque la mascarilla, que en principio se dijo es para los enfermos, para que no contagien a otros. Ya el virus es local en República Dominicana, hay que presumir que cada quien puede ser portador, y si la persona tiene la mascarilla y ese chofer no la pasa al que está ahí, o no tira la saliva al asiento, o el que está en el supermercado, a los productos que están a la mesa, el plástico, a las diferentes plataformas, en esa misma medida se reducen esas posibilidades. Si la gente va a estar parcialmente en la calle, podría ser una situación de que tengan que tener la mascarilla, salir a la calle para evitar mayores contagios. Yo creo que eso es muy importante. En China había un nivel de circulación que obligaba a la mascarilla, aunque claro, en China hubo varios momentos en esto del COVID. Vi, por ejemplo, que España está pidiendo mucho, además de los más de 200.000 millones de euros en un plan del gobierno español. No voy a citar el de Estados Unidos, y en esto hay que saber que no se pueden hacer algunas comparaciones por los tamaños de las diferentes economías, pero además de esos más de 200.000 millones de euros,
estaban ayer anunciando unas compras de también más de 400 millones de euros a China sobre mascarilla y una serie de utensilios. En esto hay que cuidar que situaciones que el gobierno tiene que asumir no sean asumidas por personas o políticos que se pueda hacer la interpretación de que hacen la sustitución del gobierno. Creo que hay cosas que también, además de poner a las Fuerzas Armadas, que fue una medida de hace días, una iniciativa muy atiemposa, como dice un amigo, de que hagan mascarillas y puedan producir algunos de estos utensilios. También hay cosas que el Estado pues tiene que asumir directamente como Estado en esas provisiones que puede adquirir desde China u otros lugares, y hay iniciativas también de personas que están confeccionando, aportando para elaborar productos que puedan ser utilizados por el personal que trabaja en los diferentes escenarios. Reitero, personal médico fundamental, el cuidado, la protección, los utensilios, y ese personal de policía que está en las calles y que necesariamente va a durar más noches con cercanía y con roce con muchas personas que se van a mantener en la calle, lamentablemente. Gracias, Bueno, compañero. muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, Marilena, Eury, ¿qué saben ustedes de la posposición de las ruedas de prensa? La razón por la que